A ustedes les encanta buscarme la lengua. Ahora me pasaron un video de Servando Primera donde habla de Chávez y del chavismo. Inevitable no darle una respuesta contundente. En este caso no aplica aquello de hijo de gato caza ratón. Pero bueno, vamos a ser respetuosos en la respuesta, pero contundente. Acá le dejamos un extracto y después la respuesta. ¿Tú eras, fuiste o eres chavista? Yo voy a ponerme un adjetivo, en todo caso, si voy a ponerme uno, sería que no me gustan los adjetivos, pero sería liprimerista. O sea, primero fue sábado que domingo. Así como mi papá nos enseñó todas esas cosas, también nos enseñó a no idolatrar a nadie, a no endiosar absolutamente a nadie. Que empaticé, por supuesto, con ideas de Chávez. Al principio habían ideas de Chávez que me parecían arrechísimas, pero así como tenía eso, tenía un lado negativo que yo desde que esas cosas empezaron a pasar, ya yo desde ahí marqué una rayita y dije, no, hermano, yo aquí, ¿sabes? No puedo seguir esta forma de ver cómo gobernar el país, porque ningún gobierno debe tener el derecho de limitarle el acceso a sus ciudadanos a divisas extranjeras. O sea, ¿quién es el gobierno para decirle a un ciudadano cuándo, cómo, cuánto y dónde puede acceder a una divisa para irse a estudiar al extranjero o para irse de vacaciones? Desde ese momento yo empecé a ver, no, por aquí no es la vaina porque no lo veo coherente. Bueno, paramos ahí porque en el resto del video el compañero no hace más que espatillarse hablando mal del chavismo. Y para no hacer tan extensa esta respuesta, vamos a hacerla tipo tics, porque al final esa argumentación a nosotros no nos resulta muy lógica. Para ello debemos comenzar primero. No vamos a decir que inicia tu intervención con una mentira, pero nos llama mucho la atención, Servando, de que cuando el gran Ali Primera muere, tú apenas tenías 4 años. Y tú dices, así como mi papá nos enseñó. Wow, o tienes una memoria extraordinaria o una capacidad de absorber conocimiento extraordinaria, porque normalmente un niño de 4 años no logra todavía entender la complejidad del tema político. O te refieres a la interpretación que recibiste del legado de tu papá a través de terceros. Si es así, o creo que lo hicieron muy mal porque no asimilaste nada, porque si algo era Ali Primera y todos los autores, nuestros próceres, eran gente de izquierda, radical y antiimperialista, cosa que veo que tú no entendiste mucho. En segundo lugar, estoy de acuerdo contigo, hermano, en cuanto a que no se debe venerar a nadie. Efectivamente, incluso yo comparto proyectos políticos, yo no comparto gobiernos. Sin embargo, eso no significa que desconozca los liderazgos, pero sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo de que no se debe venerar a nadie. 3, tú dices que estás en desacuerdo con la política de control de cambio que estableció el gobierno porque al final le limitaba el derecho a los venezolanos a acceder a divisas. Yo incluso tenía mis diferencias con la política de control de cambio, sin embargo eso no me llevó a las decisiones que te llevó a ti. Ahora, hay una cosa curiosa. Tú sabes que antes de Chávez, Servando, acá en el mapa de expectativas de la mayoría del pueblo venezolano, el dólar no estaba. Las condiciones de marginalidad, de pobreza eran tales que un dólar era asociado a un billetico que tú doblabas y metías en la cartera como una moneda de la suerte. Y que fue con Chávez, gracias a excelentes salarios, gracias a aquella política de cupos, viajero, electrónico, donde la mayoría del pueblo venezolano asumió dentro de su mapa de expectativas al dólar. Entonces, no te acuerdas de aquello, pero sí te molestaste con esto. Curioso. En cuarto lugar, y que deriva de lo anterior, veo que eres muy exigente, Servando, a la hora de apoyar o no a un gobierno. Cuando comete un error, lo dejo de apoyarlo. Ese mismo nivel de exigencia, Servando, tú lo aplicas para todos los gobiernos. Por ejemplo, con el gobierno norteamericano. O eres muy exigente con unos gobiernos como el venezolano y eres poco exigente con otros gobiernos, eres un poco más tolerante. Perdonas un poquito más de errores. Te lo pregunto, porque así como dice que quién le dio el derecho a Chávez de limitarle el derecho a los venezolanos para el acceso al dólar, quién le dio un derecho al gobierno norteamericano de hacer lo que está haciendo con la economía venezolana. Ese mismo nivel de exigencia que tuviste con Chávez lo tienes hoy con la atrocidad que está cometiendo el gobierno norteamericano contra Venezuela. O por allá sí se pueden tolerar algunas cositas. En quinto lugar, buscando una posible respuesta al porqué de tus planteamientos, me hago la pregunta, Servando, ¿qué tanto hay de necesidad de congraciarte con la comunidad mayamera como concepto? Porque efectivamente el costo político y económico en tu medio de declararse chavista es muy elevado, pero la ganancia política y económica de declararse opositor es muy buena. Entonces, ¿qué tanto hay de necesidad, repito, de congraciarte, de conveniencia?
6, tú dices que esto de la izquierda y la derecha al final son conceptos caducos. Me imagino, bueno, eres discípulo de Francis Fukuyama y esto es el fin de la historia y de las ideologías, ¿no? Mira, en Derecho, observando, hay una frase que dice que el desconocimiento de la norma no excluye su cumplimiento. Yo adaptaría esto sociológicamente, diría que el desconocimiento de las ideologías no significa su no existencia. Si algo tiene plena vigencia hoy, son las ideologías, Servando, ¿oíste? 7, Servando, estas posiciones centristas, nihilistas, dificultan mucho el debate. Son muy populares, son muy famosas, pero dificultan mucho el debate. Yo me he conseguido a muchas personas como tú y tienes que pasar 40 minutos, 50 minutos, una hora argumentando, debatiendo, y cuando el tono de la discusión del debate sube, el calor llega, entonces cuando se quitan esos trajes de centristas, de neutros, y fijan su posición de manera clara. Yo te invito a que llegues a ese momento y te quites esos trajes de centristas, de neutro políticamente, y asumas claramente tus posiciones. Mira, de lo contrario es un estado ilusorio, que la realidad siempre te va a obligar a pisar tierra. Por ejemplo, tú en algún momento tienes que fijar posición con lo de Palestina. ¿Qué opinas tú de lo que está haciendo Israel en Palestina? O en algún momento tienes que fijar posición, por ejemplo, en nuestro caso, con lo de la Guyana Esequiba. ¿Qué opinas tú de eso? Estás en el medio, vas a estar en el medio. Eso es un estado de ilusión, Servando. Y en octavo lugar, no quiero dejar de comentar el formato del programa donde tú haces tus planteamientos, porque creo que están muy de moda, son muy famosos ahorita. Son estos programas que te dicen, acá no hablamos de política, acá no somos políticos. Y tú dices todo lo contrario. Son programas estrictamente, eminentemente políticos, solo que intentan hablarlo de otra manera. Yo los invito a que lo hagan claro, que hablen claro, que fijen su posición, que son de derecha, no hay problema, pero argumentenlo con densidad teórica, pero no se escondan detrás de una neutralidad política y una chévere vaina. Y acá no hablamos de política, ¿vale? Aquí la pasamos bien, porque no es así. Eso es trampa, ¿oyeron? Bueno, y ya para cerrar, obviamente, mientras más se acerquen las elecciones, más van a salir artistas como Servando, como el entrevistador, que no sé su nombre, a hablar y hablar paja del gobierno bolivariano, a llamar a votar contra el gobierno. Yo creo que, insisto, es necesario que lo hagan frontalmente, que digan, mira, vale, yo soy una persona de derecha por esto y por esto, y que no se sigan escondiendo detrás de esa supuesta neutralidad. Y voy a cerrar con unas palabras de Thomas Paine, no de Fyodor Dostoyevsky, porque creo que con Dostoyevsky te puedes ofender, Servando. Prefiero a Thomas Paine, cuando él dice, argumentar con alguien que ha renunciado a la lógica es como dar medicamento a un muerto. Saludos, hermano.